Aquí, entre dos. Esta mañana está aquí entre dos y se lo agradecemos muchísimo a la doctora Mónica Amilpas. Ella es doctora en sociología. Hola, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Antes que otra cosa, ¿verdad? Para hablar de lo que últimamente hemos estado viendo, pues relacionado con violencia entre jóvenes, situaciones muy impactantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde tu punto de vista, doctora? Creo que estamos en un momento muy complicado a nivel sociedad. Se juntan varios factores, ¿no? Desde la soledad, la falta de sentido de pertenencia de las nuevas juventudes, el no tener redes de apoyo, empieza a gestarse en expresiones de violencia. Y si esto lo enmarcamos con que hay muchas violencias que estamos normalizando, parece una salida fácil, ¿no? Y esta forma de reaccionar de forma tan impetuosa, a veces ante ciertas situaciones, pues la realidad es que nos va a llevar a tragedias, a cosas tan aberrantes como lo que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación últimamente, ¿no? Creo que estamos en una crisis social muy complicada. ¿Cómo podríamos entender esta crisis social, doctora? Por lo que leemos y vemos, es una situación que se está viviendo en muchas partes del mundo, especialmente con grupos, con jóvenes. Los jóvenes, recuerdo mucho, ¿no? Cuando decían los jóvenes son el futuro. ¿Qué está pasando con nuestras juventudes? Creo que están viviendo, les están tocando vivir procesos muy difíciles, muy dolorosos. Hablamos de una etapa en la que generamos lazos, generamos amistades, buscamos sentidos de pertenencia y es muy triste que no los encuentren. Yo te diría incluso de forma física, ¿no? Estos lazos que nos da la convivencia cotidiana parece que se han perdido, pero se han perdido porque también la sociedad, la estructura de nuestra sociedad ha cambiado y pues venimos de una pandemia que nos obligó a estar encerrados, cuyo único contacto que podemos tener en el mundo exterior era a través de redes sociodigitales, ya ni de llamadas, te diría yo, ¿no? Chats, quizás otras plataformas dieron la puerta a que las juventudes empezaran a tener contactos con otras personas que no tenían nombre, no tenían cara desde la virtualidad y justo no tenían este contacto, pero no estos lazos permanentes de pertenencia, ¿no? Que la propia socialización cara a cara nos trae en la sociedad. Y entonces vamos a ver gente, jóvenes, que no se sienten parte, con un sentido de abandono, de soledad muy grande y que no tienen las herramientas para atender esta situación o saber qué hacer. Ahora, este sentido de pertenencia históricamente es parte de la historia y de la evolución de los seres humanos. ¿Es así, sí, claro, doctora? Totalmente. Siempre buscamos pertenecer. Somos seres sociales, ¿no? De ahí que siempre queremos estar en las famosas organizaciones. La primera organización a la que pertenecemos es nuestra familia, donde tenemos este afecto, esta escucha, estos cuidados afectivos, ¿no? Y estas primeras guías que nos van permitiendo integrarnos a una sociedad. Sin embargo, vamos a ver que a nivel mundial se dice que estamos viendo una crisis en cuidados afectivos, porque justo creo que es una situación que se ve en todas las partes del mundo. Las personas ya no queremos estar con personas, ¿no? O estamos tan inmersos en las dinámicas sociales que nos requieren mucho tiempo, estamos rodeados de mensajes violentos, de situaciones que nos deprimen y que lo único que ya no queremos es quizás escuchar a otras personas. Por ahí se dice que estamos teniendo una crisis de empatía, solo estamos ensimismados. Tú eres doctora en sociología por la UNAM, das clases en la UNAM. Sí. Recientemente hemos estado viendo casos, pues, como es de este joven, ¿no? Desafortunado, claro, que fue, pues, asesinado. Sí. ¿Qué nos podrías comentar tú como docente de lo que ves entre los jóvenes? Creo que estamos en un punto muy preocupante. Las juventudes históricamente han sido, te diría, que invisibilizadas. Desde el hecho que jurídicamente somos ciudadanos a partir de los 18 años. Entonces, como simbólicamente, hasta ese momento existes, ¿qué pasa, no? Atrás, ¿no? Estás como invisibilizado tú como una persona joven. Llegas a estos espacios, quieres pertenecer, no tienes las herramientas y desde esta parte docente lo que tú puedes ver es un ensimismamiento en las redes sociodigitales muy intenso. O sea, ni siquiera hay una relación con mi compañero de junto. Hay clases en las que todo el mundo está inmerso en sus celulares y entiendo que ahí hay comunidades virtuales que quizás hayan encontrado ese sentido de pertenencia que fuera de estos espacios no se ha dado. Sin embargo, el riesgo de estos espacios sociodigitales es que crean vínculos efímeros y gratificación instantánea. Y ahí es un buen punto en donde se empiezan a gestar y sobre todo a validar
discursos de odio. En el caso del compañero que pues vivimos, ¿no? Todos las personas estamos enteradas del CCH, pues vemos que se juntan una serie de características. Se habla mucho de estas comunidades virtuales con estas culturas, estas subculturas, incels, que pues es un movimiento que justo son personas, son varones que se reúnen en comunidad, pero bajo la validación de un discurso de odio contra las mujeres. Ahora, a mí me gustaría justo enfocarnos en estos dos puntos. Primero, estos nuevos movimientos como el incels. Sí. ¿De qué se trata primero que otra cosa? ¿De qué estamos hablando? Son un grupo de personas que justo, ¿no? Con el movimiento feminista, la reivindicación de muchísimos temas que las mujeres teníamos pendientes, estas personas asumen que como una confrontación del feminismo hacia lo que ellos conocían como una masculinidad. Las mujeres, bueno, pues acceden al trabajo, son independientes, muchas deciden ya no casarse, no tener incluso una relación sexoafectiva con las personas, no será más de casa. Entonces, este movimiento, bajo esta idea de una masculinidad hegemónica, muy tradicional, se sienten excluidos. Y entonces empieza con esta idea de, ¿y ahora desde dónde me posiciono para cumplir con estos mandatos sociales de ser hombre? Y te hablo de esta masculinidad muy hegemónica, muy marcada con ciertas reglas. Estas ideas de que yo para ser varón no tengo que sentir, no tengo que llorar, mientras más mujeres tenga mejor. ¿Sabes? Esta idea mucho de una cultura machista, con el ascenso del movimiento feminista, la pone en entredicho. Que es una manera de querer frenar totalmente el movimiento feminista. Sí, totalmente, ¿no? Ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que el movimiento feminista llega y le está quitando sus privilegios, ¿no? Y entre esos privilegios, lo primero que destaca es que son célibes involuntarios, ¿no? La palabra incel viene del inglés, en español podríamos decir célibes involuntarios, que dicen, es que a mí ya ninguna mujer me hace caso, pero es porque las ideas feministas les dicen que yo no soy una persona, no cumplo con ese mandato. Y en esta idea de que las mujeres pues tienen que hacerme caso porque en esta desigualdad de género que existen, estos varones están con esta idea de que las mujeres están a su disposición para elegirlas. Ahora, doctora Mónica Amilpas, el discurso de odio que tú mencionas, sí. Explícanos cómo entender el discurso de odio. Claro. Así para nuestras audiencias. Pues es todo aquel discurso que busca lastimar y que daña los derechos humanos de cualquier persona, la dignidad de una persona. En este caso del discurso que se genera en estas comunidades incels es contra las mujeres. No me hacen caso, son malas, son lo peor, me tengo que vengar, ¿no? Imagínate una persona aislada que considera que sí, a lo mejor no ha tenido pareja, pero no se autocuestiona, sino que culpabiliza al movimiento feminista porque es el que les mete las ideas a las mujeres de no estar disponibles para todos los varones. En este contextos todos validan nuestras ideas misóginas e incluso pues hacen, ¿no?, que se tome como esta idea de revancha contra las mujeres. Y eso es lo preocupante, que en una comunidad dice, claro, o sea, es que tú estás solo por culpa de todas las mujeres feministas, entonces hay que destruirlas, hay que humillarlas, y estos discursos van subiendo. Entonces el tema de los discursos de odio es que realmente buscan generar daño en las otras personas. ¿Quiénes son más propensos de vivir estos discursos de odio? Pues grupos históricamente discriminados. También estos discursos van en torno de la raza, de la clase, del género y en contra, pues, de las mujeres. Así es. Esto en cuanto al movimiento incel. Uh-huh. ¿Hay otros movimientos que se estén reforzando últimamente, doctora? Claro ¿Aquí que sí. Vamos a ver todo el tema de las personas migrantes. Eso es un tema que vamos a ver en redes sociodigitales. Recién en la mañana, en redes sociodigitales, acaba de salir un videíto, ponen la música, y eso es el tema, que es la sociedad la que los hace, las personas, no es un ser abstracto, sino que somos quienes consumimos. Hacen apología a un videojuego, pero en vez de poner a los personajes del videojuego, ponen imágenes de personas migrantes. Estas imágenes que tenemos gente que trata de acceder a otros espacios, y les ponen una musiquita como, es muy divertido cazar migrantes, colecciónalos a todos. No, terrible. Totalmente. Lo que estamos viendo. La pregunta que muchas y muchos nos hacemos, ¿y qué podemos hacer, doctora, aquí entre dos, contra
para todos esos movimientos pues Claro. peligrosos que se Claro. están dando? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es voltear a vernos, ¿no? Nuestras prácticas diarias. La verdad es que nosotros estamos educados en una sociedad con estos tintes, en una cultura machista, una cultura discriminatoria, una cultura racista. Y de repente, en nuestras expresiones diarias, quizás podemos hacer comentarios, chistes que no estamos conscientes que están discriminando, que están invalidando a alguna persona. Sería lo primero, empezar a cuestionarnos, no normalizar la violencia. Y creo que lo segundo es, si ya nos dimos cuenta, si estamos teniendo este proceso de decir, oye, es que esto está discriminando, este es discurso de odio, poder expresarlo. De repente, no creo que en nuestros contextos cercanos todas las personas hemos vivido o escuchado un chiste misógino, un chiste racista. Y pues la norma social nos dice, hay que reírnos, ¿no? Claro, claro. De empezar, ¿sabes qué? No me río. ¿Pero por qué no te ríes? ¿No tienes sentido del humor? No, lo que estás diciendo es racista, lo que estás diciendo es misógino y no. Y vamos a decir, pero es solo un chiste. Pero imagínate este chiste replicado miles y miles de veces. Está abonando a que entendamos la sociedad de una manera muy particular y tristemente desde la discriminación, desde el odio. Ahora, doctora Mónica, hay quienes consideran o dicen, incluso hay algunos estudios, que los jóvenes a nivel mundial, hay que Claro. decirlo, ¿no? Están padeciendo como que un sentimiento de frustración, de desesperanza. Sí. Tú como socióloga, como doctora en sociología, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Totalmente. Creo que las dinámicas sociales que estamos viviendo ahora son dinámicas en las que nos han enseñado a ser muy individualistas. Te los pongo en términos Sí, muy, claro. como muy sencillos. Nos priorizamos como personas, como individuos. Entonces, lo que a mí me pase o me deje pasar es lo único que me importa. Estamos perdiendo el sentido de empatía, ¿no? De sociedad, de cohesión social. Y entonces esto nos va aislando, pero no es una decisión individual. Es una decisión que el mismo contexto social nos está llevando a tomar. Pensemos un día diario de nosotros. Llegamos al trabajo, 2 horas de trayecto, y eso si no me tocó una inundación. Jornadas que se vuelven cada día más extensas, precarización del trabajo. En la noche regresar otras 2 horas y enfrentarte quizás al trabajo doméstico, al de cuidados en tu casa. Pues realmente ningún ser humano puede tolerar tanto cansancio. Hay una especie de agotamiento social. Exacto, agotamiento social y que pues se va a expresar en diferentes vertientes. Al final es algo que tenemos que sacar como personas. La agresión, la violencia, la gente dice, no, es que ya todos somos intolerantes. Sí, pero ¿de dónde viene? Llegamos a casa, personas cansadas, infancias a lo mejor que quieren platicar del día, ya no tenemos tiempo y todo esto pues va generando una bola de nieve que estamos viendo ahora muchos de sus efectos. Entonces, este aislamiento social no solamente sentirse solo como persona, no tener a nadie, sino es no poder estar integrado en una sociedad, en las dinámicas sociales que pues al final te tienen que generar bienestar, no frustración, no enojo. Y si ves esta precarización de los trabajos, pensando en las juventudes que voy a estudiar la escuela porque quiero trabajar, ¿a qué mundo se van a enfrentar? No hay suficientes empleos, están mal pagados, entonces esos objetivos de vida que podrían tener se les desvanecen. Dicen, ¿cuál es mi futuro? Y si a eso le sumamos esta inmediatez de satisfacción que las propias redes sociodigitales nos dan, pues vamos a ver que es más fácil para ellos tomar cosas que son de satisfacción inmediata, porque quizás en otra generación aspirábamos a tener un trabajo de larga data, jubilarnos, pensionarnos, ¿no? Cosas que ahora vemos que ya no vamos a poder tener. ¿Qué pasa con las juventudes? Empiezan a vivir pues en esta desesperanza, en esta depresión, en esta soledad. Pero aquí lo fundamental es trabajar como sociedad. Totalmente. Y acciones gubernamentales también muy necesarias, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que ahí es esta cohesión, ¿no? O sea, la realidad es que las políticas públicas pues están ahí, por supuesto que son importantes, pero tenemos que escuchar la estructura social, la base, a las personas, cuáles son sus necesidades. Y en términos de juventudes, necesitan ser escuchadas, necesitan ser integradas, atendidas, para que no encuentren esto que les hace falta en estos espacios sociodigitales, por poner un ejemplo, donde se validan pues a través de la violencia, ¿no? Y de la perpetuación de la misma. Creo que ahí es algo que como sociedad se nos está yendo. Doctora, aquí entre dos también, quería preguntarte, este aislamiento que muchos y muchas utilizan o del que se hacen partícipes en su día a día, ¿cómo romper esta inercia Claro. de aislamiento?
Sí. ante un mundo que nos obliga prácticamente a estar aislados. Claro, fíjate que, o sea, no es como una respuesta muy, muy sencilla y creo que ahí tiene que ver mucho con los procesos sociales. Los cambios no los vamos a tener de un día a otro. Pasamos por 2 años de pandemia y ahorita lo vemos y decimos, bueno, fueron 2 años, pero el impacto de esos 2 años de aislamiento, pues ahorita está cobrando facturas, ¿no? La forma como nos relacionamos, esta relación quizás la vivimos a través de esta mediación de teléfonos, de computadoras, ¿no? Y cuando salimos a la nueva realidad, porque así me acuerdo que le llamaban, la nueva realidad es cómo vuelvo a socializar con las personas. Esto era bien interesante porque las personas tenían miedo a lo mejor de subir al metro, de caminar en la calle. Fue un proceso de adaptación. Creo que ahorita es un momento importante de detenernos a ver qué está pasando, cómo lo vamos a realinear, pero definitivamente esto tiene que ser compromiso. Yo te diría que sí, Estado, escuelas, nosotros como familia y sociedad. Y lo más sencillo que tenemos a la mano es ver qué onda con nuestras dinámicas familiares, cómo nos estamos relacionando, nos estamos pudiendo relacionar o hay ciertas barreras. Y lo más fácil es a lo mejor, no es cierto, volteo la cara, no pasa nada, ahorita se resuelve. Es retomar ese diálogo, retomar esa escucha. Cada vez es más difícil que la gente quiera entender. Quiera escuchar. Sí. Y quiera dialogar, doctora. Eso está muy, muy difícil, ¿no? Sí, creo que somos, no sé, o sea, ya no somos tolerantes, ya no tenemos esa disposición y eso está muy cañón porque al final de cuentas el diálogo, la comunicación, pues es el primer camino para la construcción de paz. Y entonces tenemos este mensaje muy bonito de sociedades basadas en la construcción de paz, pero se nos olvida ¿cómo practicarla? Exacto, y cómo dialogar. Antes pensábamos que eran las generaciones de personas de la tercera edad las que se volvían intolerantes, que la vejez nos llevaba a la intolerancia, pero ahora no está ocurriendo eso. ¿Es una percepción real la mía, doctora, o estoy exagerando? No, no estás exagerando. La realidad es que nuestro mismo entorno social, nuestro mismo contexto nos está haciendo más intolerantes. Y lo vemos en el día a día. Y ahí vamos a ver que también en términos de salud, ¿no? Gente con niveles de cortisol, de ansiedad, no es un tema individual, algo en nuestra sociedad, en nuestras estructuras sociales que pasan desde lo político, lo económico, lo social, nos está llevando a este estado, ¿no? De irritabilidad, de molestia. Y que lo vemos en muchos aspectos, digo, el caso lamentable de este joven estudiante, pero también lo vemos cuando la gente está atrapada en el tráfico, cuando no se les atiende como piensan que se les debería de atender en un negocio, es decir, la irritabilidad parece el pan nuestro de cada día. Sí, somos sociedades enojadas y si no tenemos una buena educación en términos de manejo emocional, nuestra salud emocional y mental, si nada más decimos eso no es importante, típica frase, no estoy deprimido, pues no estés deprimido, ponte feliz, no estoy enojado, pues no te enojes, no ayuda. O sea, tendríamos que tener elementos y creo que sería fundamental enseñar a niños desde esa edad, chiquitas, a manejar nuestras emociones, a poder canalizarlas, a decir, está bien sentirte enojado, se vale, vamos a canalizarlo, pero socialmente nuestras culturas han privilegiado el silencio, el ignorar esto que incomoda y pensar en no pasa nada. Sí está pasando y aquí estamos viendo. Y hace rato nos acordamos las dos de la película Her, esa película que, entre otras cosas, finalizaba con una pareja, ¿no? Claro. Un hombre con una máquina. Exactamente. ¿No? Y nos reímos y decíamos, no, pero qué exageración, pero parece que el mundo va por ese camino. Es correcto, porque son relaciones más sencillas. O sea, es una inteligencia artificial que totalmente se adapta, me entiende, no tengo que negociar, no tengo que dialogar. Justo lo que estás diciendo, ya no queremos empatizar, ¿no? Entonces, pues vamos también a ver esta situación. Me vinculo más con una inteligencia artificial que aparte me responde lo que yo sí quiero oír, ¿no? Pero no es un tema de empatía, es un tema de un mero algoritmo. Como decías tú también hace rato, ya la gente no quiere ni siquiera hablar por teléfono. Exacto. Todo es mensaje, todo tiene que ser pues lo más práctico posible, pero se pierde la comunicación y la comunicación, doctora, es fundamental para una buena convivencia entre los seres humanos. Para una buena convivencia, para escuchar y para también sacar nuestras emociones de frustración, ¿no? El dialogarlas, el hablarlas. Creo que ninguna persona me dejará mentir que puedes tener el peor
día de tu vida, pero llegar y decirlo, que alguien te escuche, le baja 2 rayitas al enojo que pudieras traer. Ahora, me gustaría preguntarte, doctora, aquí entre dos, como docente en la UNAM, ¿qué te impacta ver en el día a día con tus alumnos y alumnas? Creo que lo más impactante es uno, que a veces no se visibilizan las diferentes expresiones de violencia, se normalizan, que existe una barrera generacional muy importante que no permite ese diálogo intergeneracional y creo que es fundamental. Las personas tenemos que escucharnos, pero en todos los sentidos, no solamente horizontal, sino también vertical, para poder entender qué nos está pasando como sociedad. Otra cosa que me preocupa mucho es que los índices en temas de salud mental son impactantes. No tenemos, pues muchas personas no pueden continuar con sus estudios por un tema de salud mental y emocional. ¿Te ha pasado? Sí me ha pasado. Y entonces es cómo los apoyas, cómo los orientas, en el entendido que también pues nuestro sistema de salud se satura, ¿no? Claro. Somos demasiados. ¿Qué opciones hay para este alumnado? ¿No? Y es muy triste porque dejan sus estudios a la mitad. Antes, en otros momentos, o sea, la parte económica por supuesto que sigue importando, pero la estadística nos dice que está incrementando el abandono por temas de salud mental y temas emocionales. ¿Ese sería el factor más importante que hay en el abandono escolar? Sí, lo cual es preocupante. Preocupante e impactante. Claro. Porque antes se pensaba que podrían ser cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y no, o sea, sí hay, pero el repunte que está teniendo esto, y me atrevo a decir que no solamente ha de ser a nivel universitario, claro, sino en diferentes niveles. Pero yo lo vuelvo a traer al tema social. El hecho de que no sepamos escuchar a la gente, el hecho de que no podamos atender a las juventudes, que ignoremos sus sentires, pues claro que nos va a pegar esta factura, porque cuando esto vota, pues vota ya a nivel universidad y las intervenciones que tienes que hacer con estas personas seguramente pues son de otro nivel. Ya una persona que deja el abandono, que ya no puede continuar asistiendo, es porque ya tiene una crisis pues muy fuerte. Ahí lo que nos preguntamos es, y bueno, ¿y qué se puede hacer? Debería de hacerse, sobre todo claro, para pues empoderar a los jóvenes. Claro, yo creo que aquí necesitamos tener nuevas perspectivas, nuevas narrativas. Este proyecto, ¿no?, de los cuidados que está teniendo mucha resonancia, ¿no?, esta política de cuidados, que no solamente tenemos que verlos como cuidados físicos, ¿no? También tendrían que tener la parte de salud mental y la parte emocional en este sistema de cuidados. Creo que es muy importante traerlo a la plática, decir estas cosas están sucediendo, data, estadística para tomar decisiones y generar esta sensibilización del por qué tenemos que seguir escuchándonos, porque cómo de una forma individual podemos tener un impacto social, ¿no? El hecho de que tú escuches a una persona por algunos momentos, por supuesto que va a cambiar para bien, nos empezamos a sentir cobijados. Entonces, volvernos a cuidar en sociedad, no solamente física, sino también mental y emocionalmente. ¿Cómo fortalecer nuestras redes sociales? Claro. ¿Cómo hacerle? Totalmente. Yo me encanta mucho ver a las infancias, ¿no? A los niños y las niñas. Esta facilidad que tienen de, oye, ¿quieres ser mi amigo en un parque? Nunca se han visto. O sea, vamos a platicar. Sin embargo, siempre ya de grandes tenemos esa barrera. Empezar a abrir, empezar a escucharnos. Quizás volver a estas viejas prácticas del café, de sentarnos, de platicar. Y vamos a ver que hay muchas personas que quizás están pasando por la misma situación, pero platicarla, dialogarla va a tener 2 efectos. La visibilizamos, sabemos que no estamos solos en una situación y aparte, pues yo te diría, ¿no?, que desde el feminismo el socializar se politiza y empiezas a tomar acciones encaminadas pues a que estas estructuras cambien. Sí, y sobre todo la importancia pues de hablar de estos temas, doctora, sí. Por eso te agradecemos que estés aquí entre dos, porque no hay como hablar de los temas, sí, porque precisamente la normalización hace que, no, bueno, pues eso ocurrió y se acabó, ¿no? Claro. Ese hecho violento pasó y ya. Exacto. No, hay que llevarlo a la mesa, hay que hablarlo. Claro, y escuchar, ¿no? Yo creo que todos convivimos con niños, niñas, con juventudes. Bien importante escuchar sus sentires. Creo que el escuchar en esa etapa es una forma en que ellos entienden, ¿no?, que son importantes para su familia, para quien escucha, y no van a estar buscando esa validación en entornos sociodigitales donde van a encontrar esa validación a través de discursos de odio, de violencia. Creo que sería como
punto Así clave. es. No, y además, por ejemplo, hablábamos también de que muchas veces el estar en la conversación en el WhatsApp, estamos con una actitud siempre, pues, interpretando Claro. absolutamente Sí. todo, hasta a veces decíamos, por un error ponemos un emoticón que no debí poner. Sí. ¿Cómo se afecta incluso pues la comunicación, no? Sí, aparte de que es fragmentada, o sea, sí está muy bien usar las redes, pero quizás mensajes muy concretos. Pero esa interpretación que solo puedes tener estando frente a frente con la persona, desde la parte corporal, la expresión, ¿no? Totalmente se diluye en estos chats, ¿no? Y se prestan a malas interpretaciones desde por qué me pusiste mayúscula, me estás gritando, o por qué me pusiste el monito triste. Ya te haces como una historia que no es. Te fabricas tu propia historia. Claro. Y eso también te dificulta las relaciones Totalmente. Entre tus amigos, entre tus familiares, ¿no? Claro, y yo creo que aquí tampoco tenemos que perder de vista que todos estos instrumentos tecnológicos son eso, instrumentos para, pues sí, hacer más eficientes ciertos procesos, pero que no van a sustituir nunca los vínculos sociales y afectivos que podamos tener cara a cara. Jamás. 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 Doctora, a mí me gustaría pedirte si les pudieras dar algunos consejos a nuestras audiencias sobre cómo fortalecer el diálogo, cómo fortalecer la escucha. Claro. ¿Qué debemos de hacer? Yo creo aquí, siempre destinar un espacio primero para nosotros como individuos, ¿no? Entender nuestras emociones y validarlas. Sí, estoy enojada. Sí, y se vale estar enojada. Me fue muy mal en el día, ¿no? Estoy muy feliz, se vale muy feliz, ¿no? Darnos ese tiempo de escuchar, aunque sea 5 minutos a los otros, a las otras, nuestra familia, que es como lo primero que tenemos. 5 minutos para preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Es el inicio de un buen diálogo, de una buena conversación, pero lo más importante, de hacerle entender a la otra persona que importa, que lo que diga importa, le estás validando. Y finalmente eso ayuda en general a tener una sociedad en paz, una sociedad armónica. Totalmente. ¿No? Sí. Y con toda la actitud, como decimos, para seguir en esta vida siempre con buen ánimo, doctor. Exactamente. Al final, yo creo que todas las personas queremos ser felices, vivir en bienestar. Pues bueno, vamos a construir esas sociedades. Que nos hace mucha falta. Gracias. Doctora, de verdad te apreciamos mucho que hayas estado aquí en esta plática. Gracias. Aquí entre dos. Muchas gracias. La doctora Mónica Amilpas, ella es doctora en Sociología y maestra de la UNAM. Aquí, entre dos.